comentarles un poco, y ojalá ustedes, me gustaría mucho, se atrevieran a investigar o a leer el libro de Antonio Escotado. Es alguien que ha estado revisando lo que escribe, lo que publica o lo que ha publicado, porque me pareció interesante lo que él hizo con los enemigos del comercio. El tema ya es sugerente, porque al decir los enemigos del comercio, él ya está planteando una posición, ¿no? Está diciendo, hay gente que se ha empecinado a través del tiempo en ver como malo que la gente sea libre para hacer sus negocios, que es la base del liberalismo económico o del movimiento liberal, aunque vamos a estudiar que, por ejemplo, las izquierdas generalmente fueron identificadas con lo que nosotros llamamos liberalismo, que pretendían la libertad. Hay toda una historia de una mesa en los que unos se sentaron al lado derecho y otros se sentaron al lado izquierdo, porque unos tenían la idea de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, y otros que se sentaron al lado izquierdo, ¿cierto?, tenían la idea de mantener el régimen conservador, el régimen colonial, etcétera, todo eso. De ahí surge la idea de izquierda y derecha. Pero bueno, aunque vamos a ver eso más adelante, yo quiero verlo en detalle, lo que quiero decirles es que en un comienzo ser de izquierda era ser liberal. Hoy día hablar de liberalismo es hablar de derecha, porque cuando uno habla de liberalismo lo que está hablando es de libre conciencia y libertad para poder emprender tus propios negocios. La libertad que tienen las personas de hacer emprendimiento. Pues bien, entonces cuando Antonio Escotado escribe su libro Los enemigos del comercio, él lo que está diciendo en el fondo es, yo creo que aquí hay una histórica lucha entre aquellos que están de acuerdo con que los seres humanos hagan comercio y una cantidad de personas que no está de acuerdo con que las personas hagan negocio, y realmente el modelo que deberíamos tener es un modelo al estilo de economato o de comunitarismo, para no hablar de comunismo, sino que tengamos las cosas más en común. Entonces lo que hace Antonio Escotado, les pido que tomen apuntes. Lo que hace Antonio Escotado es una especie de análisis político, histórico y sociológico, ¿ya? De 2500 años. De 2500 años. De enfrentamiento entre dos modelos de ver el desarrollo de la vida y las relaciones sociales. ¿De acuerdo? Él no ve más que eso, él ve dos sectores que están enfrentados y que de tiempo en tiempo han administrado ese modelo. Entonces lo que él hace es un análisis histórico, trata de ser riguroso y ver cómo se comportaron en la historia ambos modelos. Por eso le sugiero la lectura de los enemigos del comercio. Y él siempre parte diciendo que los enemigos del comercio son los enemigos de la realidad, porque ella plantea su punto de vista. Él dice que negar la idea de que al hombre le gusta negociar como medio de subsistencia, como medio de mejorar su situación económica, su pasar por la tierra, ¿cierto?, es una cuestión inherente al ser humano. El hombre quiere surgir y por eso busca el emprendimiento, busca el negocio. Entonces, esa es una realidad. A aquellos que no la aceptan, entonces le llaman los enemigos del comercio o los enemigos de la realidad. Ahora bien, uno podría decir, este Antonio Escotado entonces es un derechista, ¿eh? Es un puro derechista. Sin embargo, quiero contarles que desde la biografía de este caballero, uno se encuentra con un tipo que no tiene ningún perfil de izquierdista, perdón, de derechista, ni capitalista, porque en realidad fue un tipo que una vida al estilo del libro de Winsey, que hablaba del tema de las drogas. Hay un escritor que escribió un libro que se llama algo así como Memorias de un fumador de opio. Ya me voy a acordar bien del nombre. Alguna vez leí algunos pasajes de ese libro y está descargable en internet. Entonces el tipo escribió un libro también donde él cuenta sus experiencias como un tipo de drogadicto, sus experiencias con la droga, estuvo metido en el movimiento hippie de los 60, con un perfil más bien de un marxista, con ideas de izquierda, pero que curiosamente hace unos 20 años salió de toda escena pública y aparece hace unos años atrás con el libro Los enemigos del comercio, que son en capítulos, no creo que un primer tomo, un segundo tomo, etc. Aparentemente también un tercer tomo, donde él
explica que en los años finales de su vida él ha querido entender por qué él piensa como piensa. Hizo un análisis histórico, sociológico y político del comportamiento de estos dos modelos y él ha llegado a la conclusión de que la cuestión del comercio es inherente a los seres humanos. O sea, que el capitalismo, con todos los males que tenga, es una cuestión de la naturaleza humana, de cómo funciona la sociedad, simplemente cómo funcionan los seres humanos, basado en la evolución también orgánica y biológica de la vida. Que hay una lucha entre las especies, ¿no? Y los seres humanos van luchando para mejorar su vida utilizando el comercio, con lo bueno y lo malo que esto tenga. Ya, entonces, primero decirles que de eso se trata. Él lo que dice es que hay dos modelos que están enfrentados. Él llama a uno de los modelos, el modelo clerical, militar y militar, o sublime. Ya ven ustedes la palabra, ¿no? Sublime, como un modelo que tiene algún tipo de connotación media religiosa, ¿no? Sí. Hay un modelo para él que se puede definir como modelo comercial, industrial. O sea, los hombres quieren comerciar, quieren hacer industria, quieren producir, ¿verdad? Y que también lo define como modelo prosaico. ¿Qué significa eso? La palabra prosaico es una palabra para referirnos a lo que es vulgar, lo que es ordinario, ¿no? Lo que es común. Es un modelo común, pero que, aunque es común, aunque es vulgar, típico, tan normal, obedece a la realidad de los seres humanos. Los seres humanos les gusta salir adelante y usan el comercio. ¿Ya? El otro es un modelo clerical, que siempre se vale de lo religioso, se vale según él, porque ahí nosotros tenemos que hacer una crítica de eso, es lo que yo quiero, que hagan una crítica al pensamiento de Escotado, porque está medio de moda de ahora. Que se suma lo militar con lo religioso y producen algo como sublime, donde buscamos como el paraíso, como lo que es igual para todos, ¿me entienden? Esto que generalmente se convierte, como yo dije al principio de la clase, en la distopía. Entonces él, al hacer el análisis de estos 2500 años, ve estos dos modelos enfrentados y comienza él haciendo una comparación entre el tipo de economía que produjo Esparta respecto de Atenas. ¿Ya? Vamos tomando apuntes, ¿no? El modelo de Esparta respecto de Atenas. Entonces, si echamos un poquito para atrás nosotros la historia, ¿cierto? Y nos tratamos de recordar esos años de alumnos, ustedes si se enfrentan a Atenas con Esparta, ¿de qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de quién les recuerda a Esparta? ¿Quién les recuerda a Atenas? Bueno, Esparta es conocida por la Segunda Guerra Médica, ¿no? Es que cuando se enfrenta Esparta con Jerjes. La película es cierto, aparte de las guerras médicas. La guerra del Peloponeso. Entonces, Esparta es un tipo de sociedad para él sublime, donde se entroniza lo heroico. O sea, lo heroico, según él, llega al extremo según Escotado, al extremo de la canonización. Una sociedad donde es visto lo militar y lo religioso como lo más importante. ¿Ya? Y hay que decir que ellos se impusieron en la guerra del Peloponeso y sometieron a Atenas. ¿Ya? Entonces uno lo ve como un modelo interesante. Pero poco se dice de que Esparta es el verdugo de la democracia en ese tiempo. Porque Atenas, por el otro lado, representa el modelo de los filósofos. Ahí nosotros meramente nos acordamos de Platón, Aristóteles, todos los grandes filósofos, ¿no? Y de legisladores importantes que le dan el sustento a la historia de la política, como el caso de Solón y Dracón. ¿Se acuerdan de las leyes de Solón, las leyes de Dracón? Que alguno que era Dracón, las leyes muy fuertes y que el mismo pueblo reaccionó contra las leyes que eran muy duras, y aparece un legislador que es un poco más equilibrado, como el caso de Solón, ¿no? Entonces uno se acuerda de Atenas, de una sociedad que es más bien dada a la expansión de la cultura, a la apertura del pensamiento, a lo filosófico, ¿cierto? A la ley, a la democracia,
Y fíjense que ellos son defensores del comercio exterior. Ahí un tema interesante que diferencia dos sociedades ya desde la historia pasada, desde la época antigua, esto es historia antigua, ¿no? Hay un enfrentamiento entre ambos modelos en lugares que son cercanos, porque ambos, Atenas como Esparta, pertenecen al mundo griego, o a lo que los mismos griegos denominaron la Hélade. Bueno, aunque los griegos, ¿se acuerdan que yo les expliqué que surge el concepto de la política y la democracia en la polis? Estas ciudades-estado que se autogobiernan, Grecia son un montón de esas polis, pero ellos tienen un concepto mayor que denominan la Hélade, que es como el sentimiento de ser griego. O sea, aunque yo soy de la polis de Esparta o la polis de Atenas, ¿cierto? Soy griego, soy parte de la Hélade. Es interesante que Atenas, por este lado, tiene ese modelo, y que es el modelo, como digo yo, prosaico, que le gusta el comercio, le gusta la industria, lo comercial, y está asociado a la libertad, al pensamiento, a la expansión. Y por otro lado está este modelo que es sublime, militar, clerical, que ensalza lo heroico, pero que es verdugo de la democracia, como dice Escotado. Es verdugo de la democracia y que termina sometiendo a Atenas. Y que al mismo tiempo que nosotros decimos que son los héroes, ¿cierto? Según uno les conoce por los héroes, en esa misma guerra, mientras están peleando contra Jerjes, el otro dirigente, o el otro rey, por así decirlo, porque ellos tenían como un rey militar y tenían un rey para lo administrativo. El otro rey, mientras Leónidas está peleando, el heroico, el otro está negociando con los persas, y están vendiendo toda la Hélade por plata. Están vendiendo toda la Hélade por plata. ¿Por qué? Porque una cuestión interesante que Escotado dice que hace la diferencia entre el modelo de Atenas respecto del modelo de Esparta, es que en Esparta no hay circulante, sino que se manejan con un sistema de especie de esclavitud sin ser esclavitud, porque nadie es libre en rigor, nadie tiene nada, no existe la propiedad privada en Esparta. De hecho, los hombres no son dueños ni siquiera de sus mujeres en Esparta. La libertad, el concepto de libertad es tan extraño que los libres ejercen actividades a favor del modelo de Esparta que llegan a perder la misma libertad. Al final no tienen nada. Y viven del militarismo. Viven de la conquista y del sometimiento de otros pueblos. Ese es el modelo económico que ellos tienen. Y tienen poco circulante. En cambio, Atenas, que es sometido, es un modelo de libertad, es un modelo de filosofía, es un modelo que protege el pensamiento filosófico orientado hacia la democracia y la política. De hecho, cuando uno investiga a Solón, descubre que Solón habla de la importancia que tiene una sociedad democrática la mantención de los equilibrios entre el sector de lo que podríamos llamar nosotros la clase media respecto de la clase de los patricios. O sea, si hay algo que caracteriza a Atenas, a ese modelo que es comercial, ¿cierto? Porque ellos son comerciadores de las costas y exportan aceite, exportan vino, ¿cierto? Todo el producto de la vid y algunas otras cosas, ¿no? Ellos también exportan otras cosas. Pero lo que les mantiene como sociedad a ellos es que ellos entendieron que tenía que haber una cierta cantidad de personas que eran de la clase media y que tuvieran la capacidad de surgir. Siempre tenía que haber esa clase. Para que en las votaciones democráticas no ganaran los patricios siempre o los pobres, sino que hubiera un equilibrio. Y para eso tenía que existir la clase media. En estos otros modelos no existe el modelo que es de tipo sublime, clerical, militar. No existen estos grupos llamados la clase media. Es curioso porque él nos muestra, y nosotros podemos verlo en la historia, que en los modelos que son de tipo socialista o sublime o clerical militar, ¿cierto? Donde van por la cuestión de la igualdad, generalmente no hay clase media. Y en el modelo capitalista una cuestión que es clave es que tiene que existir la clase media. Una clase pujante que mantiene el equilibrio para que no se vaya al extremo la aparición de los esclavos no esclavos. ¿Me entienden?
¿Me entienden cuando les digo eso? Que del esclavo no esclavo. O sea, que oficialmente no es esclavo, pero que tiene una vida como esclavo. ¿A quién le suena esto? Tú le debes todo al Estado, entonces tú tienes que darle tiempo al Estado, tienes que darle tu profesión al Estado. Al final eres libre, pero no eres libre. Pero sin ser libre. Pero sin ser libre en el fondo. Eso no pasa, dice él, en Atenas. Eso pasa en Esparta, que es el primer modelo que él analiza. ¿Ya? Entonces, hay un primer enfrentamiento histórico según Escotado, que me gustaría que usted analice, porque van a encontrar videos de él, conferencias, y van a poder aprender esto que les estoy diciendo de una manera más profunda, ¿no? Pero yo quiero adentrarlo a ustedes. Porque la próxima clase vamos a hacer un trabajo sobre esto aquí, ¿ya? Sobre el pensamiento que hace Escotado. Con lo que yo les voy a adelantar, ustedes ya van a tener una buena idea. Luego él analiza el pensamiento de Roma respecto del pensamiento de Cartago. Cartago, que eran considerados por los romanos como bárbaros. Igual siempre uno en la historia ve a Cartago como los bárbaros. Y a Roma lo ve como el modelo del imperio, el desarrollo, las grandes ciudades, monumentales, etc. Pero en términos de este análisis que hace Escotado, Roma es modelo clerical militar sublime. Y Cartago, al igual que Atenas, es un modelo que tiene no solamente comercio exterior, sino que tiene un sistema de desarrollo económico basado en el envío de colonias. O sea, tiene colonias en otros lugares que desarrollan el comercio, que son para realizar el comercio. Ellos entendieron, la gente de Cartago, siendo bárbaros según los romanos, que las sociedades pueden vivir de lo que ellos producen y que otras personas pueden comprar libre y voluntariamente, sin necesidad de someter a otros militarmente, sin tener que someterlos por la fuerza y vivir de eso. Es interesante, ¿no? Ok, entonces Roma, al contrario, vive de sus conquistas. Y eso no es una novedad para nosotros, porque uno sabe que Roma era un imperio de hierro, con un ejército permanente que es muy bien pagado. Y a Roma, si uno analiza toda la historia de Roma, la historia de la República de Roma, la historia del imperio y la caída del imperio romano, uno se da cuenta que ellos viven de sus conquistas militares. Ese es el gran elemento económico, la conquista militar. Y es por eso que cuando Roma se expande a extremos y ya no tiene a quién más conquistar, es cuando comienza su caída, pues no tiene a quién más conquistar. Y de hecho, conquista siempre los sectores que son más ricos, que tienen mayor cantidad de bienes y de personas para el tráfico humano, porque uno de los elementos centrales de la economía de Roma es el tráfico humano. El tráfico de los jóvenes y de las señoritas, para servidumbre, para enseñanza y para prostitución. Si a ustedes les gusta el Apocalipsis, lean esos pasajes donde se van a dar cuenta que uno de los castigos fuertes que hace el profeta, dice que el Señor va a hacer a Roma, es por la venta de esclavos, del esclavismo de la juventud, que es una de las fortalezas de Roma. Y por eso Roma caerá. Su venta, su economía va a ser golpeada porque ya no va a poder vender más a personas humanas. Es la base de esa economía que es de tipo clerical militar. En mi libro Apocalipsis, una introducción de cara al siglo XXI, tengo un capítulo completo sobre el concepto económico que hay detrás del Apocalipsis, donde yo hablo sobre el tema del esclavismo económico, ahí, que producía Roma y que es uno de los pecados que va a castigar el Señor. Entonces, en la sociedad romana, el esclavo es el elemento central porque es la herramienta económica de esta sociedad que vive de eso, pero que rehúsa hacer comercio, porque no quiere producir cosas útiles que otras personas voluntariamente puedan comprar, como es el caso de Cartago y el caso de la Atenas, que es más antigua. Es la gran diferencia. Roma es grande, tiene grandes ciudades, pero en base al esclavismo y a la expansión. Ya como les digo, en la etapa de muerte del imperio, uno se da cuenta que ellos no tiene sentido seguir conquistando porque los lugares son tan pobres que no es comercialmente bueno, porque el ejército es muy caro, el ejército romano. Gasta mucho en el ejército. Y sacarle una expedición para conquistar un terreno que no vale la pena,
no era bueno económicamente y se va deteriorando el imperio porque no tiene más que hacer. Su régimen comercial es el esclavismo. Fíjense qué interesante, si uno analiza la historia desde Julio César a las mejores épocas, la época de oro de Augusto, se da cuenta que en 7 siglos no hay antecedentes históricos que nosotros tengamos que podamos saber cuánto se le pagaba a los profesionales dentro del mundo romano. No hay esos datos. Es una cuestión extraña porque ese silencio del lenguaje nos dice mucho respecto de la opinión económica que había sobre los que tenían una profesión. Porque la mayoría de ellos funcionaban como profesionales, pero en términos de esclavismo. No hay datos. No hay datos. Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es que el esclavo cumplía la función de una herramienta tal como hoy día sería tener un automóvil para trabajar. Entonces uno va a encontrar en los documentos antiguos de la historia de Roma, en términos económicos, va a descubrir uno que, por ejemplo, un esclavo que sabía leer, que sabía escribir, y si aparte tenía la capacidad de manejarse en la contabilidad, de salida y entrada, ¿cierto? Esta contabilidad básica que nos heredaron los judíos, ¿cierto? Esto de contabilizar la entrada y las salidas de uno. Si uno tenía un esclavo de eso, uno estaría más o menos pensando en un costo de unos 40 millones de pesos actuales. Eso costaba, o sea, era como tener, ¿qué auto vale? Cotado dice un BMW. Yo no sé, aquí estaba pensando un Audi a lo mejor. Claro, un Volvo, tener, o no sé. Un esclavo que tenía esas condiciones valía eso, era una herramienta. Como así tener un esclavo que no sabía tanto, que servía para el trabajo agrícola quizás, o para servicios menores, podía tener el costo de un Corsa. Esa es la comparación que hace Escotado, entre tener un esclavo de un tipo y de otro. Entonces ellos viven del esclavismo, en tanto Cartago maneja un modelo más bien comercial, donde están convencidos que los seres humanos pueden subsistir creando cosas que otros puedan comprar de manera voluntaria. ¿Ya? Ok. Resultado entonces de este modelo romano. No hay circulación monetaria, igual que ocurría con Esparta. ¿Ya? La economía es una economía de subsistencia, que Escotado llama economato, y que a mí me retrotrae a la época de cuando éramos cabros chicos nosotros, en la época de la Unidad Popular, donde la gente vivía de una canasta que le da el Estado. Entonces, él dice, no, esta cuestión no la inventaron los comunistas, esta cuestión la inventó Roma, dice. O sea, los romanos tenían un sistema donde le entregaban a la gente cada cierto tiempo aceite, trigo y algunas otras cosas para la subsistencia. Porque no veían bien el comercio. Ellos extendían militarmente y utilizaban como medio económico la esclavitud. O sea que las personas no vivieran libres. Y claro, obviamente, en la medida que el Imperio Romano va perdiendo fuerza y no tiene más que conquistar y ya no puede financiar su ejército porque los lugares para conquistar no tienen tantos recursos, entonces lo que va a ocurrir ahí es que va a haber un empobrecimiento que va a hacer que ya no haya distinción entre los esclavos y los libres. Porque las personas libres tienen que ofrecerse para poder hacer servicios que eran muy parecidos a los servicios que daban los esclavos. Entonces desaparece otra vez ese elemento que nosotros llamamos hoy día, que ha sido clave para el desarrollo económico, que llamamos nosotros hoy día clase media. Entonces Escotado dice, yo toda la vida he sido un marxista o una persona que tiene una idea izquierda, pero he analizado históricamente que estos modelos se enfrentan, y por eso él habla de los enemigos del comercio. Ya. Siempre le digo, el capitalismo para mí no es ningún ángel, es otro demonio. Pero vamos a analizar también en su momento los males del capitalismo, pero ahora lo que vamos a ver es esto otro. Es como también hay un extremo acá que ha combatido el libre derecho a la realidad. ¿De qué? Que esta especie ha entendido que se puede sobrevivir, vivir bien, produciendo cosas que otros libremente pueden comprar. Y modelos que se rehúsan al comercio y que lo ven como algo malo. Y en ese tipo de sociedades lo que ocurre es que desaparece la clase media y comienza a haber una especie de un cierto tipo extraño de libertad esclava.
donde pierdes la libertad completa en tus quehaceres. ¿Ya? Entonces, desaparece la línea entre el libre y el esclavo, y en las afueras de la ciudad, porque la gente se empieza a escapar de este modelo, dice él que históricamente, si uno analiza los momentos malos de Roma, la gente empieza a irse de la ciudad y surge en los alrededores, entre el campo y entre las ciudades grandes, aparece algo que Escotado denomina pobrismo, y que él lo asemeja a algo que hoy día nosotros llamamos comunismo. Y ahí todos quieren pegarle a Escotado. Y en realidad él dice que el comunismo es pobrismo. Porque en términos objetivos, no ideológicos, ese tipo de modelo empobrece. Y ese es el asunto. Produce igualdad, pero una igualdad que no necesariamente se traduce en economía, en mejoramiento económico. Lo que pasa en Cuba, claro, van a salir los escritos a decir, no, lo han tenido bloqueado todo el tiempo. Venezuela dice, no, pues, Rusia. Es decir, China. Sí, pero China tiene modelo, en la parte económica, tiene capitalismo, aunque tiene a la gente técnicamente dominada, esclavizada, pero entendieron ellos la realidad. Que cuando se producen cosas que otros pueden comprar libremente, está frente al desarrollo. Al desarrollo. Desarrollo que puede ser criticado, vuelvo a decir yo. Sobre todo el desarrollo, el capitalismo transnacional del post 80, del que vamos a hablar en las clases que vienen. Pero el capitalismo produce riqueza, el comercio produce riqueza. Y por ende el nombre, los enemigos del comercio o los enemigos de la realidad. ¿Ya? Voy a hacerle preguntas importantes a ustedes en la próxima clase sobre el libro de Escotado. Así que van a tener que buscar ahí en sus conferencias, los que no les gusta leer mucho, porque el libro se puede bajar de PDF, ¿ya? Pero los que no les gusta mucho o les gusta el video, él tiene muchas conferencias y lo explica, pero genialmente. Me pareció muy interesante. Ok, luego él hace el análisis de lo que pasa con el mundo judío y el mundo cristiano. Pido que sean críticos aquí porque yo no le compro todo a Escotado de ninguna manera, ¿no? Él dice que culpables de esto también son los judíos y el cristianismo. Pienso que por eso él clasifica a este modelo de clerical, porque tiene que ver con la religión, dice él, ¿ya? Los protestantes no vamos a estar tan de acuerdo con él, ¿no? Max Weber, escritor de... ¿Perdón? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, muy bien Max. Él dice que aquellos países donde surgió el protestantismo, a diferencia del catolicismo, fueron países donde se dio paso al capitalismo, pues, sobre todo la historia de los Estados Unidos y algunos Países Bajos que adquirieron el protestantismo como su religión. Estos países tendieron al desarrollo económico, ¿ya? Pero bueno, él también va a dar una razón de por qué eso, pero vamos a verlo. Entonces él dice que los judíos básicamente, si seguimos hablando otra vez así, personificando estos grupos como hicimos con Esparta, con Atenas, con Roma y con Cartago, ¿cierto? Los judíos, ellos son una estructura familiar básicamente, él dice. Donde hay grupos llamados fariseos, que son profesionales, saduceos, que son los grandes terratenientes, los políticos. Esa historia la conocemos nosotros cuando estudiamos introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Y los esenios, que para él son comunistas o pobristas, que se apartan para vivir, tener todo en común. Claro, yo pienso que él se equivoca aquí. Ustedes verán, analicen bien ustedes, porque yo pienso que es más que comunistas o pobristas, ellos son escapistas escatológicos y apocalípticos. Se van no porque quieran tener una vida en común económicamente, sino porque lo que piensan es que llegó la hora que va a llegar el Mesías, y cuando llegue el Mesías les va a sacar la ñoña a todo y va a instalar a Jerusalén como el centro de las naciones, que es el proceso civilizatorio del cual yo les hablé en la primera parte de la clase, que tiene que ver con ideas más bien de tipo teológicas y apocalípticas, escatológicas. Pero él lo mira así, como que son los comunistas ahí. Hay que tener ojo con eso, ¿eh? Bien, el punto es que dice que, ¿por qué aquí los judíos van a ser gravitantes y los cristianos? En perpetuar esta idea del clericalismo militar sublime como modelo económico, sobre todo en la Edad Media. Porque los esenios llegaron a entender que el mandamiento de no robar, ¿cierto? No hurtarás, que significa quitarle al otro, al semejante, lo que es de él, ¿cierto?
se traduce como comerciar. Eso dice Escotado. Pienso que tiene poco argumento histórico para eso. Pero él dice que los esenios introducen esa idea con su sistema de vida, que el mandamiento se expresaría en las personas que comercian. Eso sería como robar. Ya, y como los esenios van a tener algunos seguidores muy famosos que van a dar inicio al cristianismo, dos primos, dice él. ¿Quiénes son estos? Dos primos que van a ser muy parecidos. ¿Ah? Juan, ¿cierto? Juan Bautista y Jesús, dice. Los identifica como esenios. Bueno, si me preguntan a mí como teólogo, ¿hay antecedentes para decir que Jesús tiene arraigos en la idea de los esenios? No es esenio, tiene elementos que son completamente diferentes también, son distintivos del pensamiento de Jesús de Nazaret. Juan Bautista se parece más a los esenios, Jesús de Nazaret no. Pero él los ve como parte del movimiento escénico, de los esenios. Y él entonces dice, por eso Jesús empieza a mostrar un tipo de teología contraria al comercio, donde él dice, por ejemplo, es imposible que un rico se vaya a salvar, ¿cierto? Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que se vaya a salvar un... Por supuesto está hablando de la entrada del rebaño, ¿no? ¿Cierto? Ustedes saben que la aguja era eso, una pasada, como una puerta estrechita donde pasaban los animales más pequeños. Entonces, por ahí no podía pasar un camello. ¿Sí? ¿Y sabe por qué los camellos no pueden pasar, no? ¿Será por la joroba? No doblan las rodillas. Ah, ya. No doblan. Ah, ya, interesante. Eso, porque Ya, ok. se caen. Ah, súper, Sí, bueno. se doblan entero cuando Ya. se bajan. Pero bueno, ahí digamos, la analogía es que es difícil que un animal tan grande pase por un lugar tan pequeño, ¿cierto? Así, igualmente, un rico es difícil que pueda entrar al reino de los cielos. Y eso lo diría Jesús de Nazaret junto con Juan Bautista y sus seguidores. Algunas otras cosas. Hace mención, Escotado, por eso quiero que lo analicen, si ustedes están de acuerdo o no. Él dice, por lo mismo, el comienzo del ministerio de Jesús aparece pegándole y echando a la gente, a los comerciantes del templo, y al terminar su ministerio es más enérgico todavía y lo golpea con un látigo y todo. ¿Te acuerdan todas esas cosas? Está enojado con los que comercian en el templo. ¿Por qué estaría en contra del comercio? Por tener este pensamiento esenio de que comerciar es lo mismo que hurtar. ¿Ya? Entonces dice él, aquí colabora el pensamiento judeo-cristiano para cimentar este modelo clerical que ha estado en contra del comercio. Entonces también los judíos y los cristianos serían enemigos del comercio, para él. Distinto a lo que va a decir del protestantismo Max Weber. Ya. Ok, otra cosa interesante. Él menciona, por ejemplo, el tema de que Jesús, cuando hace su discurso inaugural del reino, el Sermón del Monte, es el discurso inaugural, ¿cierto? Es muy importante ese sermón que hace Jesús porque de alguna manera él pone las ideas principales de su pensamiento. Es el discurso inaugural del reino. Él dice, este reino no es mío, el reino que yo traigo es un reino de los cielos que tiene otros paradigmas, otras ideas, ¿cierto? Y la cuestión básica son esto, y él hace las bienaventuranzas. Entre las bienaventuranzas, él rompe el status quo respecto al tema de los pobres, el tema de los enfermos y otros temas más, ¿no? Otras injusticias. Y él utiliza la siguiente frase, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, a quienes les va bien, quiénes son los felices en este nuevo reino, los pobres en espíritu. Por supuesto aquí yo creo que Escotado se equivoca porque desde la hermenéutica Jesús no se está refiriendo a los pobres económicamente, sino a los que tienen una necesidad de Dios. El griego, y ahí él sí tiene razón, pero el griego es micros neuma, ¿cierto? Que es de alma pequeña. Pero en la hermenéutica es la que se equivoca Escotado, porque eso significa una persona que tiene una necesidad grande de Dios y la reconoce. No necesariamente pobres materialmente. ¿Cierto? Ok. También se le podría poner como contrario a aquel momento cuando Jesús no le da tanta importancia a los pobres cuando se derrama el perfume en sus pies antes de la sepultura, ¿no? A los pobres los tendréis todo el tiempo, ya dar tiempo para servirle a ellos. Esto es importante ahora, el tema de entender el plan de Dios, él dice, ¿cierto? También se le podría contradecir eso y otro montón de pasajes
donde Jesús habla a favor de la importancia de los bienes materiales. También va a usar escotado el tema de los pajarillos, ¿se acuerdan? Busquen el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. No se preocupen por el día de mañana, de qué habrán de comer, de qué habrán de vestir, porque si Dios viste las flores, los pajaritos comen, más los ama usted y les va. Entonces también estaría predicando el comunismo, estaría predicando el pobrismo. Entonces, desde el punto de vista escotado, Jesús y el cristianismo, heredero del judaísmo, es el iniciador del comunismo, y no Marx, según escotado. Va muy bien por un lado, ¿cierto? Pero cuando se mete en este tema, ahí parece que sus elementos hermenéuticos, teológicos, no están muy bien. Sigue siendo interesante el tipo, ¿eh? Ahora, escotado no es el primero que hace esa mención, porque digamos, es la base también de la teología de la liberación. O sea, si por ejemplo, la teología de la liberación, no la teología liberal, ¿cierto? La teología de liberación que nace aquí en América Latina con algunos teólogos protestantes y sobre todo católicos que toman el pensamiento alemán protestante, el pensamiento de Robinson, de Joseph Fletcher, de la teología de la situación, moral situación, ¿cierto? Toman esas ideas y aplican y hacen una teología latinoamericana que utiliza como elemento hermenéutico el pensamiento marxista. Es decir, lo dice muy claramente uno de sus fieles seguidores, como el caso de Ernesto Cardenal. ¿Se acuerdan de Ernesto Cardenal o no? ¿Sí? El poeta nicaragüense, que ustedes pueden buscar, los que no han visto, algunos de mis alumnos ya han visto esos videos, en YouTube hay una misa guerrillera que hace Ernesto Cardenal. Véanla por favor, los que no la han visto. Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense. Y es un cura que adoptó la teología de la liberación y se sacó la sotana y agarró la metralleta y dijo: aquí hay que meterse a apoyar al Frente de Liberación Sandinista para poder liberarse de la dictadura de los Somoza, en aquel entonces, que era una dictadura de derecha que era de la década del 50, estaban ahí un poco antes gobernando. Entonces, y ganó el Frente Sandinista. Después dejaron la escoba, pero ahora tienen gobiernos les gustan los gobiernos de derecha ahora. Pero bueno, este tipo, cuando él hace la misa guerrillera, él hace todo un análisis y él dice: el primer comunista es Jesús, dice él. Y dice lo mismo que Escotado. El primer comunista es Jesús, dice, porque no se olviden, dice Ernesto Cardenal, que el comunismo existía antes, pero no de manera científica. Marx es el que hizo científico el comunismo y el marxismo. Entonces, esa categoría de análisis no es una novedad en Escotado, sino que es justamente la base de la teología de la liberación, con estos expositores que han sido más radicales, como el caso de Ernesto Cardenal. Paulo Freire, Leonardo Boff le van a bajar un poco el perfil a la cosa, pero fue grave. Ustedes saben que cuando vino, entonces estaba de Papa Juan Pablo II, y llegó a Nicaragua, se presentó, tenía que presentarse como sacerdote Ernesto Cardenal a la venida del Papa, y tenían el enredo en la Iglesia Católica con el tema de la teología de la liberación aquí en América Latina, y se arrodilla, ¿cierto?, ahí como todos los sacerdotes, y cuando baja el Papa ahí del avión y aparece frente a Ernesto Cardenal, lo queda mirando delante de todo, y aparecen las cámaras, puede verlo usted en YouTube, aparece todo eso, y le hace así, pues, o sea, increpándola, la escoba y la iglesia no es esto, no es metralleta, le dice él. Desde ahí, en entrevista, Leonardo Boff lo va a defender y va a decir: no, que este fue como un disciplinamiento de un maestro, un discípulo. Está enredando, pero en realidad está enojado el Vaticano, porque eso no era el pensamiento cristiano. Estaban haciendo un análisis teológico del Evangelio con categorías hermenéuticas de tipo marxista, que es un poco lo que hace Escotado en esa parte, y a mí por lo menos no me gusta. Pero vean ustedes y hagan el análisis al escucharlo a él, a leer su libro. Pero está interesante, eso les digo el libro, porque nos presenta un análisis panorámico para ir entendiendo estos elementos de la política y cómo estas fuerzas políticas antagónicas no son una novedad hoy día, sino que hay una problemática que se arrastra de muchos años. Y le vamos a colocar los elementos políticos para entenderlos, a analizarlos en profundidad, pero de manera panorámica nos va a ayudar esto, para entender que esta es una lucha entre gente que tiene una idea de que parece que hay que trabajar todos iguales, donde uno pierde la libertad, ¿cierto? En busca de la igualdad se pierde la libertad. Y hay otro modelo que dice: no, los seres humanos son productivos y cuando producen cosas que otros pueden comprar libremente les va mejor.
los judíos y los cristianos van a dejar esta herencia, esa herencia de pobrismo o de comunitarismo o comunismo, la van a dejar en el Imperio Romano sacro. Porque ustedes saben que entre la aparición de nuestro Señor Jesucristo y el modelo de sus discípulos, apóstoles, hasta el año 313 es el desarrollo del cristianismo, el judaísmo pervive, pero esa es la etapa de declive del romanismo, del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano se reconstruye como Sacro Imperio Romano. Después de perseguir a la iglesia y perseguir a los judíos, utiliza la religión para reconvertirse en un Sacro Imperio Romano, y parte de lo que nosotros conocemos como la historia de la Alta y la Baja Edad Media, la época oscura, ¿se acuerdan ustedes? Que es una época completamente administrada por la religión. Administrada no por el protestantismo, por el cristianismo protestante, sino por un cristianismo católico, ¿cierto? Entonces ahí lo que observa Escotado es que esta idea judía del comunismo se va a ver muy fuerte en la Edad Media, ¿ya? Entonces él va a decir, por ejemplo, que eso se ve en las ideas católicas de desprecio por este mundo, que tenían sobre todo los padres de la iglesia. La idea de salir de este mundo, de que este mundo es malo. Y eso sí es evidente, por lo menos en los relatos de varios padres de la iglesia. La circulación monetaria, otra vez, en la Edad Media es nula. Estamos frente a un tipo de sociedad clerical, militar, sublime, que no quiere comerciar, que no le gusta comerciar. La ganancia material es pecado en la época de la administración de la Iglesia Católica Romana del cristianismo. Es pecado. En cambio, la pobreza material es símbolo de nobleza, de lo sublime y del cielo. Y es por eso que en esta etapa de la Edad Media van a surgir todos los grupos que se conocen como grupos mendicantes, y van a ser tremendamente valorados. O sea, los que son de piececitos descalzos, que comen poco, que comen lo justo, que viven estudiando, llorando. Ese es un modelo que se va a extender como algo muy bien visto en ese periodo de administración del cristianismo por parte de la Iglesia Católica Romana. Y es lo que nosotros conocemos como, o hemos estudiado en la historia de la Iglesia como monacato o monasticismo. ¿Se acuerdan, no? ¿Cierto? Ora et labora, orar y trabajar y comer poco, por supuesto. ¿Cierto? La pobreza como un bien mayor, sublime. ¿Ya? Y lo único que trae plata, ¿saben lo que es? Es lo que se conoce como el turismo sacro, según Escotado. El turismo sacro, o sea, que la gente venga a visitar los huesos de los santos, las cruces antiguas, todas aquellas cosas que le dan carácter de sacralidad. Eso es lo que vienen a visitar la gente, y deja algo de dinero. Pero dice que hay una pobreza tan grande en la Edad Media, y sobre todo en lo que se conoce como la Alta Edad Media, que es la Edad Media que va desde el siglo V hasta el siglo XII, XIII, ¿cierto? O sea, hasta el 1200 más o menos, desde el 400 hasta el 1200 después de Cristo. Eso se conoce como Alta Edad Media, ¿cierto? Que baja en los años, que es como al revés. Es la época de mayor pobreza histórica. Pobreza económica en términos de lo que la historia nos ofrece como relato, ¿no? De la mayor cantidad, de la época de lepras, peste, enfermedades. La gente se muere, pero muy, muy joven. Porque ahí hay la idea de que la riqueza es una cuestión del mundo. Y el cielo tiene que ver con los pobres. Eso sí, ahí sí le achunta Escotado que es una postura de la Iglesia Católica Romana. Por eso ahí yo logro entender que cuando se termina la administración del cristianismo por parte de la Iglesia Católica Romana y llegamos a la modernidad, con el surgimiento del protestantismo, el protestantismo cambia la idea. Y el protestantismo lo que hace es hacer surgir económicamente a los pueblos donde se va a cimentar. ¿Ya? En esta época de la Edad Media, dice Escotado, que surge lo que se conocen como las bagaudas, con B corta, bagaudas, que es gente que igual quiere arrancar, no quiere vivir en la ciudad, no quiere vivir en el campo, porque en el campo va a encontrar una iglesia o va a encontrarla en las ciudades, y no quieren vivir bajo ese modelo. Entonces se llama las bagaudas, son grupos de gente que no vive ni aquí ni allá, y son los más pobres de todos. De ahí viene la palabra vago, un vago,
pobre que circula por ahí, ¿no? Ok. Fíjense, los más cultos de la época son los padres de la iglesia. Los que dan las ideas de cómo vivir, de cómo entender la vida, son los padres de la iglesia. Son los filósofos más cultos de la época. Y si uno analiza, por ejemplo, de los latinos, de los padres de la iglesia que son latinos, el caso de, por ejemplo, Agustín, San Agustín de Hipona, ¿cierto? San Jerónimo, San Anselmo, entonces, de la tradición latina, ¿ya? Agustín, Jerónimo y Anselmo. Y por el lado de los griegos, los mejores, Juan Crisóstomo, Basilio y Gregorio. Estos 6 padres de la iglesia, según Escotado, lo que hacen es una racionalización del comunismo. Racionalizan el comunismo. Le dan un soporte ideológico o le dan un soporte teológico, filosófico teológico. Racionalizan el comunismo, que son los más inteligentes. Entonces, ellos hacen ver que el comercio, cuando uno lee su escrito, según Escotado, el comercio para ellos genera una movilidad mórbida. Una movilidad entre las clases sociales que es mórbida. O sea, mórbido que viene de muerte, de fúnebre. ¿Cierto? Y que toda compra-venta es pecado. Cada vez que alguien vende y alguien compra, estamos en presencia del pecado. Por eso él dice, ellos racionalizan el comunismo, porque enseñan esto a la gente. ¿Y por qué ellos dicen que es pecado? Porque cada vez que hay una compra-venta, alguien pierde. Que es la idea que tienen hasta el día de hoy los comunistas para estar en contra del lucro y en contra del libre emprendimiento. Por eso ellos desconfían de los empresarios o de los emprendedores, porque según el razonamiento del modelo clerical militar sublime, ¿cierto? Es mórbido siempre, es de muerte la transacción económica, porque para que alguien gane siempre alguien tiene que perder, lo que por supuesto es muy, muy cuestionable, porque quien ha producido, quien ganó como modelo estos últimos años fue el modelo comercial, industrial, prosaico, y es la época en que más riqueza ha habido y menos desigualdad si uno analiza toda la historia. Y ahí yo estoy de acuerdo con Escotado. Porque eso es lo que le pasó a él, teniendo un pensamiento más bien marxista. Él dice, mire, ¿sabes qué? Yo miré la historia y me di cuenta que cuando le tocó al comercio, a este modelo, entonces nunca ha habido más riqueza, que se ha deteriorado el medio ambiente, que hay desigualdad porque muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Sí es cierto que hay cuestiones que mejorar sustancialmente, de acuerdo, pero lo que no puede estar en duda es que el modelo comercial industrial, prosaico, común, vulgar, natural, que obedece a la realidad humana, hace vivir mejor a la gente. Hace vivir mejor a la gente. Tenemos acceso a todo. Y los países que están en la onda todavía, en América Latina, de lo clerical militar sublime, que es este modelo de lo igualitario, lo comunitario, qué sé yo, como sea, quisieran vivir como vivimos nosotros los chilenos. ¿Y que hay desigualdad? Sí. Aquí falta, sí. Pero yo no quisiera vivir en Venezuela, no sé si usted, o en Cuba. Y la señorita Carol Cariola y la otra pajarita tampoco quisiera ver que se vaya a vivir entonces Boric a Venezuela, po. Si nos defienden, po. Váyanse a vivir allá. No quieren. Como sea, históricamente el modelo comercial se impone como una cuestión de la naturaleza humana. Después nos toca criticar este modelo, por supuesto, en las otras clases. Pero esa es una realidad, que si uno es ideológico, uno se tapa los ojos y dice nadie me puede ver, ¿ya? Pero es una realidad, ¿ya? Muy bien. Estamos terminando por hoy, ¿ya? Luego vamos a seguir con Escotado. Ok, el efecto de la Edad Media, para terminar aquí. Desaparece el comercio entre el siglo V y el siglo XII. No hay comercio. Y esta es la época que nosotros le llamamos época oscura. Y es que curioso. No hay comercio en la época de mayor pobreza, enfermedades, lo más triste en esta época. No hay comercio. Entonces, si alguien me dice,
está equivocado. Bueno, aquí Escotado va a sacar unos datos interesantes, porque él dice que haciendo análisis desde el siglo VI al siglo XIII de los documentos de la Edad Media, él descubrió lo siguiente, fíjense. Dice que hay un desvanecimiento léxico, o sea, desaparece el concepto negociator, que es el que hace comercio. La palabra negociator, en todos estos siglos, si estamos hablando del VI al XIII, ¿cuántos siglos hay? Son bastantes siglos, ¿cierto? Dice que al analizar documentos de todos esos siglos, la palabra negociator aparece 119 veces. Estamos hablando de siglos. 119 veces aparece la palabra negociador. Pero la palabra esclavo aparece 700 millones de veces. Esclavo. Y la palabra señor o amo aparece 600 millones de veces. ¿Qué les parece? Entonces, esta cuestión léxica, según Escotado, es muy importante, porque nos hace ver, digamos, que es repudiado todo lo que tiene que ver con economía y es el peor tiempo en que le va a la humanidad. Interesante, ¿ya? No existe la propiedad privada. La propiedad es colectiva. Y él dice, por ejemplo, que él descubrió que en ese tiempo nadie podía vender una tierra, porque la única manera de que la tierra fuera legítima es que se ganara en una guerra militar o que perteneciera a la iglesia. Si eran donaciones a la iglesia, la tierra podía traspasarse, porque eran colectivas. Si se le donaba a la iglesia, era legítimo. Si se ganaba en la guerra, era legítimo. Pero nadie podía vender un pedazo de tierra diciendo que era de su familia. Era mal visto la venta de la propiedad privada. Entonces, qué maravilla, dice uno, ¿no? La tierra es de todo el tema, pero había más pobreza. Y nadie era dueño finalmente, porque en una guerra militar te la quitaban, ¿cierto? Por la causa que fuera, o por la causa de la religión, te la quitaban igual. Nadie tiene derecho a la tierra, ni a venderla. ¿Ya? Otra cosa interesante, se embosca el territorio durante todos esos siglos. ¿Qué quiere decir? Que desaparecen las ciudades, aparecen los árboles, se llena de árboles todo, y se separan los lugares los unos de los otros, formando una especie de autosuficiencia entre las comunidades que las lleva a una pobreza extrema, donde lo mejor que hay es la aparición de una especie de castillito, un monasterio, donde hay personas que hacen vivir de estos economatos o de esta economía común a la gente y que no viven mejor por vivir iguales. Son los monjes de los monasterios, el monasticismo o el monacato, que es un periodo muy interesante de la historia de la iglesia que produce mucha teología, guarda la filosofía de la época del mundo greco-romano, sobre todo, y más bien en el mundo griego que en el mundo latino. Pero muy pobre. Hay igualdad, pero hay demasiado pobrismo. ¿Ya? Y finalmente, la economía se empieza a sostener fuera de la iglesia a través, otra vez, de lo que vimos en la sociedad antigua, la venta de los jóvenes. Entonces, el mayor incentivo económico fuera de la iglesia era la venta de los jóvenes al mundo bizantino y al mundo de los árabes. Entonces, aquí, en términos históricos, van a estar de acuerdo muchos historiadores que la base de la economía europea fue la venta de humanos. Otra vez, la pérdida de libertad.